por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1,052 pesos al mes. También se definió un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día. Un incremento de 1,584 pesos mensuales adicionales. Hemos regresado a Código 7, también usted puede comentar al respecto, ya una vez que Luisa María Alcalde ha dejado claro también durante la mañanera con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es un hecho, ya desde hace algunos días se comentaba esta intención y ahora se nos dice de manera oficial 20% sería el aumento. Alberto Narváez Arochi, muchas personas van a decir que es algo positivo, muchos podríamos decirlo, pero también queremos conocer la opinión o el sentir del empresariado. ¿Está listo? ¿Estamos en una condición adecuada? ¿Ustedes se encuentran en un momento económicamente solvente? Decía hace un momento Nelly acertadamente si era el momento para el incremento de algunos impuestos. Evidentemente no cuando hay una inflación del tamaño que vivimos, si bien no es tan grave, pero es significativa. Y repito, el entorno económico que tenemos, la proyección, bajo mi punto de vista, otra vez, en los pequeños negocios, el emprendedor tendrá que ajustar, sucederá, sin duda, un ajuste en el número de personal para cubrir ese incremento que tiene. Dado que la economía para el pequeño y mediano está contraída, entonces yo tendré el mismo ingreso al menos o menor ingreso, yo tendré que ajustar personal para poder cubrir ese excedente que ahora habrá de pago de salario. Ahora para el trabajador pues es muy buena señal, lo hemos dicho, pero reitero, no es el momento. No soy economista, me declaro desconocedor del tema, pero yo no sé si esto es el momento apropiado, creo que no. Un incremento de este tipo en el salario deberá afectar sin duda a la inflación y ahorita si lo que se pretende es controlarla, pues bueno, la mayoría de los trabajadores que están en el pequeño comercio hacen la siguiente afirmación: ojalá me hubieran dejado ganando lo mismo que hace 2, 3 años, me alcanzaba más que con todos los incrementos que ha habido, que yo sepa y reitero mi desconocimiento, si algún día el incremento de salarios ha alcanzado a la inflación, creo que nunca. Más bien lo que debe haber es políticas públicas que impulsen el crecimiento económico, el desarrollo de valor, para que entonces por añadidura se dé este ingreso extraordinario en los empleados, que deben tenerlo. Ahorita ellos también están sufriendo demasiado, pero reitero, los negocios, al menos desde la perspectiva de los pequeños, creo que no estamos preparados para ello. Nelly, ¿esto derivaría en un incremento, o al menos hay una proyección de que haya un incremento, pero en la informalidad? Porque una cosa es el ajuste y otra es que después alguien diga, bueno, pues yo me organizo contigo y te pago aquí por debajo y qué es lo que se me alcanza, y si no llegamos a un punto en el que va a haber muchas plazas disponibles, pero pues no tantos que estén con la posibilidad, ¿no?, de ocuparlas, y eso no, porque no exista pues esta solvencia como lo mencionábamos. Sí, claro. No podemos olvidar el por qué está sucediendo este incremento. Esto es derivado de compromisos que se han hecho del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, y que cuando comparamos los salarios que tenemos en México con los salarios que se pagan en esos países, pues la proporción es desproporcional el tema del salario, ¿no? Tu pregunta de si estamos listos o no para, como empresarios, hacer frente a este incremento, creo que la respuesta
unánime va a ser no estamos listos, sin embargo creo que es algo necesario. Si queremos que México sea un país competitivo y que siga teniendo también estas interacciones comerciales que hoy tiene con estos otros países. No va a ser una cosa sencilla, obviamente sabemos que el impacto al salario mínimo y que son a veces pocas las empresas que solamente pagan el salario mínimo, sobre todo de las industriales, pues presiona para que en el futuro los incrementos salariales pues sean mucho mayores, y eso también pues tiene un impacto en beneficios, tiene un impacto en la carga social, en los impuestos que los patrones estamos pagando para el gobierno, y lo que es un impacto muy positivo para el trabajador, en el mediano plazo puede representar un impacto en la pérdida de empleos, en la pérdida de la generación, en las pequeñas empresas de más posiciones, y obviamente hoy un tema que es de mucho reto para las organizaciones es controlar el tema de rotación, que va mayoritariamente ligado al tema de salario. Un buen salario puede llegar a garantizar muchísimo más estabilidad laboral que un bajo salario, ¿no? ¿Y que cómo nos encontramos en rotación, por ejemplo? Después de COVID tuvimos una estabilidad. Mucha gente no quería moverse de trabajo, quería estar en un lugar que le permitiera seguir teniendo esa seguridad, pero en este año ya se reactivó el tema de movilidad laboral. Las personas estamos buscando más y mejores oportunidades de empleo con mejores salarios, mejores beneficios, mayor flexibilidad, y los números están aproximándose a lo que teníamos antes de 2019. Y en el caso, por ejemplo, del sector de desarrolladores, ¿cómo caería esta decisión? Bueno, que sea en 20% el aumento. También hemos hablado, por ejemplo, con el sector de la construcción en algún tiempo, y siempre nos dicen ya nosotros escalando a la federación, pues que falta inyección de recursos también, que falta que se le apueste, así como hemos escuchado, pues que se necesitan algunas políticas públicas y no solamente que una administración pues diga yo tomo esta decisión y aplausos, y entonces las cosas queden específicamente en las manos de los generadores de empleo, que es algo que, como ya oíamos, pues sí es algo viable, algo esperado, algo que muchas personas quieren, pero aquí directamente con los desarrolladores, pues ¿cómo vendría esto? Bien, a final de cuentas en el tema de la construcción, los sueldos, como bien lo decía Anely, siempre van por encima del salario mínimo. En ese sentido, en el costo de las viviendas no nos va a afectar. Aquí lo que tenemos que cuidar mucho es que no vaya a crecer, como tú lo comentabas, el tema de la economía informal, que se pague más en efectivo para así no pagar tantos impuestos. Entonces, o quito trabajadores o no los doy de alta a todos. Eso es lo que puede afectar al sector en general, porque entonces ya pierden el tema del Infonavit, ya pierden dicha formalidad, la capacidad de crédito, y es donde nos puede pegar al sector vivienda y al sector del desarrollo inmobiliario, ¿no? Yo creo que es lo que se tiene que cuidar. El incremento del 20%, a final de cuentas, va a ajustar apenas para los incrementos que dicha vivienda va a tener, como te lo platicaba antes, a ti y a tu auditorio, por todo el tema de los incrementos, ¿no? Los incrementos en materiales, en todo esto ha subido el 20% o más. Entonces, el incremento del salario mínimo nos va a dar ese salto para poder ajustar la inflación y los incrementos, pero no nos va a dar para más. Entonces tenemos que cuidar que la economía informal no crezca y que los derechohabientes y los trabajadores puedan seguir teniendo derecho a un crédito, porque de otra forma no existe forma en México ni en San Luis Potosí de que la gente se pueda hacer de su vivienda. Ahí te mencionabas el tema de la inflación, ¿no? Que nos reportaban de manera oficial
que en la primera quincena de noviembre estaba en 8.14%, que siempre se tiene una visión, una postura oficial del dato tal cual que se comparte, y otro es lo que en cada rubro también se siente, que hay quienes nos han dicho, no, bueno, en mi caso yo lo veo en 40%, yo lo veo más allá de lo que nos están diciendo. ¿Se alcanzará entonces para que se haga un equilibrio, pero de manera real, Alberto Narváez Arochi, con la inflación? Recordemos que la inflación está marcada particularmente si hay un término general, un promedio que habla del 8-9%. Se tiene la expectativa que en el siguiente año, en el primer trimestre o segundo trimestre, empezará a bajar. Ojalá así sea. Pero mi punto es que esa inflación está marcada particularmente en la cuestión de alimentos. Entonces, si bien, siguiendo este ejemplo del salario que estaba en 170, 180 y ahora pasará a 206, 210 pesos, vamos a hablar en números cerrados, el incremento en alimentos alcanza niveles del 40, 45 y 50%. Si una familia de 4 personas, y me voy a oír muy mal porque no creo que alcance, pero un matrimonio con 2 hijos que gana el salario mínimo, que efectivamente no, afortunadamente no es la mayoría, pero sí hay mucho, que gastaban, no sé, la mitad de su salario, 100 pesos, para alimentarse, y hablo de alimentarse, desayunar, comer y cenar. Por eso me cuesta mucho tratar de entender cómo se puede hacer para desayunar, comer y cenar con 100 pesos, pero bueno, eso era hace un año, ahora gastan 150, entonces si antes le quedaban 100 para los demás gastos, ahora le quedan nada más 50, aún con el incremento. Entonces, evidentemente no alcanzará. La mejor vacuna para ese tipo de situaciones es el crecimiento económico. La proyección para estamos hablando de un gobierno que durará 6 años, ya está determinado por un crecimiento prácticamente de cero, por las razones que sean, por culpa o por no culpa. Pero ahí están, entonces yo creo que este aumento es insuficiente, pero lamentablemente no se puede dar más. ¿Hay otra salida? Claro que la hay, crecimiento económico. Crecimiento económico para que entonces en forma natural y por añadidura se dé un mejor ingreso para los trabajadores. No hay otra receta en el mundo. Si este gobierno piensa que es de otra manera, se está equivocando. Y tendremos más en este espacio. Usted ya sabe que también puede checar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Noticieros Canal 7. Nuestra página, nuestra plataforma es www.canal7slp.tv. Deseamos que permanezca con nosotros mientras está cenando, mientras convive con los suyos, ya a punto de dar un brinco al fin de semana. Pero lo que más nos interesa es que mantenga esta interacción, que envíe sus mensajes al 44 48 47 14 58. Manténganse en la señal. Regresamos.